Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Una vez más nos encontramos aquí para charlar, para conversar y analizar un poco de literatura argentina en este taller que ustedes ya saben, taller virtual del PEPAM llamado Los Clásicos de la Literatura Argentina. Venimos haciendo nuevas lecturas de obras canónicas, de autores especialmente y autoras que están en el centro de la literatura nacional, y nuestra autora del día de hoy no es la excepción, por supuesto, porque estamos hablando de quien posiblemente sea la mejor cuentista, diría del siglo XX y quizás de toda la literatura argentina, ¿no? Ya lo vamos a conversar en un ratito. Estamos, por supuesto, hablando de Silvina Ocampo, una de las dos hermanas Ocampo. Muy interesantes estas figuras porque ambas muy relacionadas con lo literario, con lo cultural, pero cada una en su ambiente, ¿sí? Cada una en su género, ¿sí? A Victoria Ocampo, por supuesto, la tenemos asociada a la fundación de revistas, a los grandes proyectos culturales, y a Silvina a la cuentística, a la narrativa, es la gran cuentista de la literatura argentina. Así que bueno, empezamos con nuestra clase de hoy. Estamos en nuestra clase número 9. Silvina Ocampo es la autora que vamos a comentar, que vamos a leer, y ahí tienen un subtítulo, un título para esta clase. Yo les puse una visión extrañada, ¿sí? Esto es muy importante porque hay una mirada, ¿no? Una mirada de una narradora que construye cierta realidad, pero es una realidad muy extraña, ¿no? Muy transformada, convertida, que fluida, ¿no? En la cual se entrelazan elementos, a veces con un poco de terror, a veces con un poco de absurdo, algunas cosas un poco extrañas, por eso lo de extrañado. En este caso, en los cuentos que teníamos nosotros para leer, que pertenecen principalmente a dos libros de cuentos de Silvino Campo, que ahora vamos a ver cuáles son, tenemos relaciones entre plantas, ¿sí? Principalmente en el primero de los cuentos sobre la enredadera, ¿no? Entre plantas, entre animales y entre humanos. Son estos tres tópicos que van a aparecer además en gran parte de las lecturas que estamos haciendo en este taller, por eso lo hemos denominado edición silvestre, ¿no? Bueno, en este caso, vieron ustedes que teníamos 4 cuentos para leer de Silvino Campo. Uno de ellos, para así abordarlos a grandes rasgos y hacer como una caracterización, una primera caracterización bastante definitoria, ¿no? Y un poco abarcadora. En principio, el primer cuento va a hablar sobre una metamorfosis, ¿sí? Una transformación de lo que podríamos pensar un ser humano en una planta. El otro cuento va a ser una especie de cronología y recuento de todos los perros que pasaron por la vida de la autora, ¿sí? De la narradora de la autora en este caso. Y luego tenemos 2 cuentos más, La Liebre Dorada y Azabache, que son extraños, ¿no? Son casi metafóricos, muy simbólicos, casi como fábulas en algunos sentidos. ¿Vieron La Liebre Dorada? Que tenemos una liebre que se comunica y habla con los perros como si fuera un personaje de una fábula infantil. Bueno, cuentos que cargados de mucho simbolismo, que detrás de su apariencia animalesca nos van a estar hablando de alguna forma sobre seres humanos o sobre mujeres, principalmente sobre cuestiones que le ocurren a las mujeres, ¿sí? Prácticamente en La Liebre Dorada podemos reemplazar el personaje de la liebre por una mujer o por Silvino Campo y tenemos una equiparación bastante fiel, ¿sí? Bien, avanzo entonces. Vamos a comenzar, como hacemos en cada una de estas clases, con este breve recorrido por la vida y obra de Silvino Campo. Como ustedes probablemente ya saben, nació en el año 1903 en una familia de alta burguesía y de antepasados prestigiosos, ¿sí? Bueno, la familia Ocampo, por supuesto, familia de dinero, de gran prestigio social y cultural. Las hermanas, por supuesto, continuaron un poco con ese legado. Tenían entre sus antepasados desde conquistadores, ¿no? Estamos hablando del 1500, del 1600, hasta políticos, políticos del siglo XIX, podemos pensar, que fueron, bueno, abuelos, tatarabuelos
de Victoria y de Silvina. Bien, el caso de Silvina tuvo una educación muy completa y en tres idiomas, ¿no? Una educación trilingüe, muy completa desde su primera infancia. En 1908 viajó a Europa con su familia, donde, fíjense qué interesante, ¿no? Estudió dibujo de la mano de grandes artistas, ¿no? Uno de ellos, Giorgio de Chirico, el fundador de la corriente del arte metafísico. Búsquenlo después, muy interesante. Fue uno de los grandes maestros de Silvino Campo en el campo del dibujo, ¿no? O sea, acá estamos con una Silvina que está interesada por el arte, pero en principio va hacia las artes plásticas, ¿no? Recién llegará al arte literario, a la narrativa un poco después. En 1931, bueno, tenemos un hito, un momento muy importante, que es la fundación por parte de su hermana Victoria de la revista Sur, ¿sí? Es la gran revista literaria, podríamos decir, de este momento a mediados o cerca de los mediados del siglo XX, ¿sí? La revista Sur nuclea a escritores que ya hemos mencionado, clases anteriores, ¿no? A Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, Victorio Campo, José Bianco, Rodolfo Wilcock, entre muchos otros, ¿sí? Bien, Silvina va a participar enviando o presentando, podríamos decir, sus escritos a la revista en forma de cuentos, poemas o traducciones también. Formó parte, ¿no?, de este grupo, entonces, que está compuesto, ya los dije recién, Borges, Wilcox, Bioy Casares, entre otros. Con este último, con Bioy, ustedes ya lo sabrán, se casó, ¿no? Tuvieron una relación, se casó en 1940, si bien la relación es un poco extraña, ¿no? Un poco compleja, podríamos decir. Eh, digamos que Bioy, bueno, hacía un poco, tenía alguna vida paralela o algunas relaciones paralelas principalmente. Bueno, Silvina en ese momento toleraba algunas de esas cuestiones, como yo les puse ahí, ¿no? Al punto de que en 1954 nace una hija extramatrimonial de Bioy Casares, a la cual Silvina cría como propia, ¿no? Bueno, por eso, una relación de pareja muy especial, muy particular, no es una relación tradicional, sino que entre ellos manejaban otros niveles de libertades distintas a especialmente las relaciones de esa época, ¿no? Si vamos a los mediados del siglo XX, relaciones, matrimonios tradicionales, ¿no? Bueno, este no era uno de esos, podríamos decir. Bien, y volviendo un poco a su obra, ¿no? Su obra está enfocada muy especialmente en el género cuento. Como les decía, Silvina ha escrito de todo, ha escrito poesía, ha escrito ensayos, hecho traducciones, pero se la recuerda y la estudiamos muy principalmente por los cuentos que ha dejado, porque es una cuentística muy especial. Como dice ahí, se diferencia en temas y estilos de las de sus compañeros literarios. Tengamos en cuenta que Silvina estaba inserta en un grupo en el cual estaban Borges y Bioy Casares. O sea, Borges, el gran cuentista argentino, ¿no? Creador de esas ficciones especulativas, un poco metafísicas, filosóficas, con ciencia ficción, unas cosas muy increíbles, muy inauditas, insólitas para su momento. Bioy Casares lo mismo, Bioy Casares, escritor de grandes relatos, grandes cuentos que también tienen que ver con la ciencia ficción, con el género policial, bueno, escritor de grandes novelas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, La invención de Morel, ¿no? Una gran novela, más o menos del género de la ciencia ficción, elogiada por el propio Borges, El sueño de los héroes, que muchos consideran la gran novela de Bioy Casares. Entonces, bueno, uno tendería a pensar la dificultad, ¿no?, que debe haber tenido Silvina, además como mujer, en una época donde todavía seguían prevaleciendo ciertos machismos, las dificultades que habrá tenido para sobresalir, ¿no? Pero lo consiguió y con gran excelencia, porque los cuentos de Silvino Campo no se asemejan en nada a los de Borges, ni a los de Bioy Casares, ni a los de ninguna otra persona. Es decir, sobrevivió a la tentación de dejarse influir por tener al lado a alguien como Borges, digamos, ¿no? Es decir, sobrevivió a esa influencia, que es muy fuerte, la influencia borgiana,
y logró construir un estilo propio, personal, que es la escritura de Silvino Campo y que tiene herederas muy, muy importantes en la literatura argentina actual, digamos. Si vamos a leer la obra de Mariana Enríquez, de Ariana Harwicz, de Samantha Schweblin, ¿no? Escritoras que hoy en día están haciendo una literatura muy innovadora, muy importante, bueno, tienen su origen en ese estilo que fundó de alguna forma Silvino Campo en sus cuentos, ¿sí? Bien, sigo avanzando. Vamos a ver un poco la obra, ¿no? Las fechas y qué tipo de libros publicó. El primer libro de cuentos que saca Silvina es Viaje Olvidado de 1937, que fíjense qué detalle interesante, recibe una reseña bastante poco elogiosa, bastante negativa también, de su propia hermana, de Victoria, en la revista Sur. Es decir, Victoria saca un texto reseñando el libro de su hermana y diciendo, bueno, me parece que mi hermana todavía no está preparada para, para escribir bien o para escribir cuentos como a mí me gusta, ¿no? Así que bueno, eso, digamos, también hay que tener en cuenta que es el primer libro de Silvina, muy joven y empezando a hacer su camino como escritora, ¿no? Normalmente el libro clave de Silvina va a llegar como 20 años después, si no me equivoco, ahora lo vamos a ver, es La Furia, ¿no? La Furia es como el gran, gran comienzo de Silvino Campo en cuanto a cuentos. En la década del 40, antes de que lleguemos a La Furia, colabora con Borges y con Bioy en dos antologías, en la preparación de dos antologías, una de ellas que es la antología de la literatura fantástica, ¿sí? Donde aparece algún cuento de ella, también aparecen de Bioy, también aparece de Borges, y recopilan literatura fantástica de todos los tiempos, de todos los rincones del mundo, una antología muy conocida, que hoy en día se sigue editando y se sigue leyendo, porque es verdaderamente fantástica, ¿no? Perdonen el doble sentido, ¿no? de la palabra, pero sí, es maravilloso ese libro. Bueno, y también una antología de poesía argentina, que se edita, que editan también estos tres amigos. Bueno, luego escribe sus primeros poemarios, tenemos por ahí en el año 42, Enumeración de la Patria, por un lado, y Espacios Métricos. También buena poesía la de Silvina, ¿eh? No, no está mal en su escritura de la poesía, si bien, o en sus poemas, si bien por supuesto destaca en el género del cuento. Junto a Bioy, incursiona también en novela, en la novela policial concretamente, en este libro que se llama Los que aman odian, de 1946. Es una novela bastante breve, se puede leer muy rápidamente, y ha tenido una adaptación al cine hace unos poquitos años. Una adaptación, es una novela que está ambientada en la costa, ¿no? En la playa, en una casa. La adaptación, bueno, actúa Guillermo Francella, yo no recuerdo ahora quién la dirige, pero no es excesivamente feliz esa adaptación cinematográfica, no, no ha sido muy bien criticada. En la novela está bastante bien, digámoslo así, esta novela en colaboración. Bien, como les decía antes, alcanza el reconocimiento y la plenitud de su estilo de escritura con el libro La Furia, ¿sí? La gran mayoría de los cuentos que hoy en día se recuerdan de Silvina, ¿no? La Casa de Azúcar, bueno, muchos otros, ¿no? Esos cuentos precisos, impecables, perturbadores también, bueno, la gran mayoría están en La Furia. Ese es el gran libro que publica en 1959 y cuyo título fue sugerido por el propio Borges. Era el título de uno de los cuentos, ¿no? Y Borges le dijo, este es un buen título para que le pongas al libro también. Bien, hacia los 60, ¿sí? Publica los cuentos de Las Invitadas, ese es otro libro de cuentos, y el poemario Lo amargo por dulce. En la década de 70 se produce en su obra un giro hacia el cuento infantil, salen algunos libros de literatura juvenil o infantil, ¿sí? Otro género y otro rubro de escritura, por supuesto. Y finalmente tenemos dos libros, los últimos dos, que son Y así sucesivamente, de 1987, y Cornelia frente al espejo, de 1988. Luego han salido de forma póstuma algunos libros más que recopilan cuentos que quedaron dispersos o perdidos por ahí, ¿sí? Bien,
Vamos a pasar, les voy a mostrar alguna cosita muy rápida, pero hoy como tenemos 4 cuentos para analizar, imagínense, se nos podría llegar a ser larguísima la clase. Ya la clase pasada fue muy larga, se extendió mucho cuando analizamos todos estos escritos un poco técnicos de Borges, ¿no? Sobre los seres imaginarios. Bueno, esta se nos podría hacer muy larga, así que les voy a mostrar poquitas cosas relacionadas con estos cuentos. Quería que sí conozcan que existen ediciones ilustradas de 2 de estos cuentos. Es una edición muy linda, toda ilustrada, que abarca, bueno, con una tipografía un poco más grande, solamente este cuento, ¿no? Solamente estos 2 cuentos que les voy a mostrar. Por un lado, Nueve perros, ¿sí? Fíjense, de Silvino Campo, ilustrado por Daniel García. Acá les traje para que vean algunas de las ilustraciones de estos 9 perros, ¿no? Que aparecen en esta edición ilustrada con los dibujos de Daniel García. Bueno, fíjense que algunos de los perros, como este que está haciendo la pirueta que se ve ahí, tienen relación con lo que cuenta, por supuesto, y con la descripción física que hace Silvina de estos 9 perros en su cuento, ¿sí? El otro cuento de los que teníamos nosotros para leer, que también bajo la misma edición se hizo una edición ilustrada, es La Liebre Dorada, ¿sí? También ilustrado por Daniel García. Estos libros se consiguen, salieron hace muy poco. Bueno, tienen la ventaja de justamente acercar el cuento a un público que le guste justamente tener una edición solo de ese cuento ilustrada con buenas ilustraciones y una edición de lujo, podríamos decir, ¿no? De estos cuentos, que son algunos de los más reconocidos o celebrados de Silvino Campo. Bien, vamos a nuestras lecturas entonces. En principio, hay que hacer una aclaración importante y es que los 2 cuentos que tenían para leer primero son posteriores, ¿sí? Y los 2 cuentos que dejamos para el final son anteriores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hombres, animales, enredaderas y Nueve perros, esos 2 cuentos, pertenecen al libro Los días de la noche, editado en 1970, ¿sí? O sea que es una escritura de Silvino Campo de la década del 70, ya una escritora bastante consagrada y bastante reconocida. Por otro lado, La Liebre Dorada y Azabache, que son los 2 cuentos que vamos a dejar para el final, que ustedes tenían para leer para el final, pertenecen a su libro La Furia de 1959. Este libro que les comentaba recién, que es la consagración de Silvino Campo como escritora, ¿sí? Así que vamos a hacer casi como una lectura invertida. Primero vamos a estar leyendo cuentos de una Silvina más madura y luego los cuentos de su mejor momento, de la consagración y del libro clave en la escritura de Silvino Campos, ¿sí? Hecha esa aclaración, además, hay diferencias también en cuanto a la extensión. Ustedes se habrán dado cuenta que tanto Hombres Enredaderas, ¿cómo era? Hombres, Animales, Enredaderas, perdonen, es un título un poco difícil, ¿no? Hombres, Animales, Enredaderas, es un cuento largo, es un cuento relativamente largo, podríamos decir, ¿no? Bastante extenso. Lo mismo Nueve Perros. Nueve Perros también al ir recopilando, recapitulando esta historia de los 9 animales que vivieron con ella, se extiende bastante. Por el contrario, ¿no? La Liebre Dorada y Azabache son 2 cuentos muy breves, minúsculos, ¿no? De 2 páginas y pico. Son 2 cuentos muy, muy comprimidos. Entonces, esa diferencia de estilo se puede explicar justamente porque hay 11 años de distancia entre la publicación de unos y otros, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces con Hombres, Animales, Enredaderas. Bien, este es un cuento muy extraño, como habrán visto. Es básicamente la historia de una metamorfosis, ¿no? Y no es un dato, resulta un dato importante prestar atención al título, ¿sí? Fíjense que el título del cuento no lleva separaciones, no lleva comas. Digo, no es hombres, coma, animales y enredaderas o algo parecido. Es hombres, animales, enredaderas, todo junto, ¿no? Es casi como una intención de plantear desde el título esta cuestión de la mezcla, ¿no? De la fusión, de algo que es una única cosa, es hombres, animales, enredaderas. Bien, el planteo inicial del cuento, ¿no? Tenemos primero una especie de accidente aéreo
y un hombre que queda solo, es el tópico de quien queda solo en, bueno, una isla, pero en este caso en una selva, ¿no? No puede salir y tiene que tratar de sobrevivir. Dice, no comprendo en qué forma sucedió el accidente, que yo esté solo en esta selva con los víveres y que no quede ningún rastro a la vista de la máquina donde viajé, me desconcierta. Alguien vendrá a buscarme, confío en la astucia de los aviadores que más que buscarme a mí y a los demás tripulantes y pasajeros, buscarán la máquina. Me encontrarán por casualidad. La casualidad existe y a veces conviene. Estas provisiones, cuidándolas, alcanzarán para 20 días. Mi cálculo podría ser inexacto, ¿no? Este es el planteo inicial del cuento. Este hombre que queda solo en la selva, está esperando que lo vengan a buscar o a rescatar, y hombre o mujer, ¿no? Podría ser. Hasta acá, bueno, no tenemos el dato del género. Y está esperando que lo venga a rescatar y pensando en las provisiones, calculando para cuántos días le alcanzarán. Hay desde el comienzo del texto, pero también en muchas oportunidades, en varias partes del texto, una repetición y una insistencia en los ojos, ¿no? En la cuestión de la mirada, en unos ojos que habrían estado viendo u observando al personaje, ya sea en el vuelo o cuando está en la selva, ¿sí? Veamos, fíjense, estos fragmentos referidos a la insistencia en el tema de la mirada y de los ojos. Dice, al caer perdí sin duda el conocimiento. Solo recuerdo dos ojos que me miraban y el último vaivén del avión, como si una enorme nodriza me acunara en sus brazos. Luego más adelante aparece, pero aquellos ojos, ¿dónde estarán? Luego, pero aquellos ojos que me miraban, ¿qué beberán? ¿De qué color eran aquellos ojos? Del color de las bolitas de vidrio que yo elegía cuando era chico en la juguetería. ¿Dónde estarán aquellos ojos que me miraban tanto? ¿De qué conversarán? ¿Habrán caído al mar atraídos por su propio color? ¿Si llegarán de improviso? Luego, Dios mío, que me sea dado no olvidarme de aquellos ojos, que el iris viva en mi corazón como si mi corazón fuese de tierra y el iris una planta. ¿Qué mirarán aquellos ojos? ¿Dónde estarán aquellos ojos? ¿Los estaré olvidando? No recuerdo muy bien la forma del lagrimal. Es decir, está la repetición y la insistencia, vieron que aparece intercalada en distintas partes del cuento, con estos ojos, aquellos ojos que en una primera interpretación pensaríamos que son los de alguna persona a la cual estaba mirando en el viaje en el avión, ¿no? Esa es la primera interpretación, pero bueno, sigue insistiendo en esta presencia de la mirada y de los ojos sobre el protagonista. Bien, la posible existencia de fieras, ¿no? La imaginación y la lectura infantil, dice, oigo a veces crujir las ramas y me parece que hay olor a fiera, pero entiendo que si doy curso a mis cavilaciones me volveré loco, y entonces me echo de bruces en la tierra, la beso y trato de imaginar un mundo de corderos, como en las estampas de la primera comunión, y de mariposas, como en los libros de lectura infantil, ¿no? Es decir, ante la presencia del peligro de las bestias, hay como un retorno a la imaginación y a lo infantil, ¿sí? Ante la presencia de este peligro de posibles animales, fieras o bestias, ¿sí? Bien, la contemplación nocturna, ¿no? Esta cuestión de la preferencia por lo selvático y no lo civilizado, esta cuestión que tiene mucho que ver con lo silvestre, con lo que venimos analizando en gran parte de los textos que hemos leído, siempre hay una preferencia ante lo silvestre y un rechazo a la ciudad o lo civilizado. Dice, si la noche está muy oscura, me apresa una gran angustia, pero si hay luna, contemplo la luz que brilla en las hojas de los árboles y en los troncos cubiertos de musgo, y me imagino que estoy en un jardín bien cuidado. Me tranquiliza esta imagen tan tonta en realidad, ya que siempre preferí la selva a un jardín civilizado. Bien, aquí continúa este tipo de tópicos, ¿no? De metáforas del desprecio por la ciudad, ¿no? Y lo va a relacionar con las sensaciones y los olores que se sienten o se experimentan en la urbe. Dice, todos mis problemas me llevan a la ciudad que odié, a los alrededores de la ciudad que desprecié. Recuerdo con rencor su olor a nafta, a naftalina, a farmacia, a sudor, a vómito, a pies, a sótano, a viejo, insecticida, mingitorio, recién nacido, escupitajo, excremento, cocina, ¿no? Esta recopilación un poco de, esta
como enumeración, diríamos, sensorial desde el olor, ¿no? Y rechazo ante el desprecio, el rechazo ante la ciudad por poseer justamente sus olores. No cometo la equivocación de redimir la imagen de la ciudad con la imagen de las personas queridas. Trato de no echar de menos ni la letrina ni el lavatorio, me acostumbro a esta vida. Bien, luego nos va a hablar de la humedad y la temperatura, de la vegetación, de aromas y de perfumes, ¿no? Y esto es muy importante porque habla de estos árboles y ciertos helechos que se amontonan, ¿no? Y empieza a sentir de estos helechos, de estos árboles, un perfume suave y penetrante que lo seduce. ¿De dónde proviene? Se pregunta. Es un perfume que no aspiré en ninguna parte del mundo, un perfume embriagador y a la vez sedante. Y esto tiene gran importancia. Ustedes saben que el comienzo de la transformación y de lo que va a venir tiene que ver con esto, esta sensación de somnolencia, ¿no? De empezar a través de estos aromas a quedarse dormido. Por lo tanto, el tema de los olores, ¿no? Del sentido olfativo, tiene gran importancia en la construcción de la trama de este cuento. El perfume de la enredadera, ¿no? Y el follaje y crecimiento, dice, estudió las hojas para averiguar si ese perfume emana de ellas. Arranco y pruebo la corteza de los árboles. Finalmente he descubierto lo que perfuma el aire con tanta vehemencia. Es una enredadera, tal vez de flores insignificantes. Nada en su aspecto la distingue de las otras, salvo su impetuoso follaje. Mientras la miro, me parece que crece. Bien, y acá tenemos en algunos momentos fragmentos de la historia y el pasado de este protagonista, ¿no? Que es importante para reconstruir la historia del personaje. No hace ni un mes que pensaba suicidarme, dice, ¿no? Entonces tomamos como punto de partida una situación un poco trágica de depresión, de suicidio, ¿no? Ahora metódicamente me alimento, trato de descansar como si cuidara a un niño. Hay personas que tardan mucho en saber quiénes son. Cuando me despierto saco fotografías de los árboles, de mi mano, de mi pie, del follaje, pues, ¿qué otras fotografías podría sacar? No tengo disparador automático para fotografiarme. Además, no sé si mi cámara fotográfica funciona porque ha recibido un golpe. En algunos momentos pronuncio mi nombre varias veces dando a mi voz tonalidades diferentes. ¿Tendré miedo de olvidarlo? Es decir, ahí tenemos, bueno, por lo menos algo de su historia, de su pasado un poco depresivo y de esta cuestión relacionada con la fotografía, ¿no? Como que podría ser un fotógrafo. La desorientación temporal y la desubicación espacial son dos elementos que van a empezar a aparecer después de haber entrado en contacto con esta enredadera, ¿no? Dice, bueno, y de estar en la selva, de estar inmerso en la selva y no saber ni qué día está, ni en qué día está, ¿no? Mi reloj se ha parado y por primera vez he perdido la noción del tiempo. A través de tantos árboles la luz del sol me llega indirectamente. Después de perder el hilo de la obra, si así puede decirse, difícil sería orientarme de acuerdo con esa luz. No sé si es otoño, invierno, primavera o verano. ¿Cómo podría saberlo si no sé en qué sitio estoy? Creo que los árboles que me rodean son de hojas perennes. No me atrevo a aventurarme por el bosque. Podría perder mis provisiones. Y luego dice, a veces me pregunto, ¿no habré perdido totalmente la noción del tiempo? Bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con esta metamorfosis, con este pasaje donde se pierden las coordenadas espaciales, temporales y progresivamente se va transformando en otra cosa, ¿no? Lo empieza a preocupar esta cuestión del sueño, ¿no? Esto de estar durmiendo todo el tiempo, ¿no? Y le echa la culpa, por supuesto, a estas flores que perfuman el aire, ¿no? Como si fuera algo, una cuestión narcótica, ¿no? De estarse sedando progresivamente por culpa de estas florecillas. Bueno, les dejo ahí este fragmento para que lo puedan leer. No lo voy a leer, no vamos a leer, como siempre, todos los fragmentos. La descripción de la flor y de la enredadera dice: observo la flor culpable de mi sueño, es como una campanilla y es dulce, la he probado. Las ramas en que brota van tejiendo extrañas canastitas. Nunca observé una enredadera tan de cerca. Se enrosca en troncos y en ramas con un tejido tan apretado que a veces resulta imposible arrancarla. Es como un forro, como una cascada, como una serpiente, ¿no? Bueno, las comparaciones, las metáforas, fíjense en la escritura también, ¿no? A nivel de la escritura está muy bien el cuento. Bien, aparece una pesadilla, un poco premonitoria, ¿no? Esto de la fusión, que va a ser el final del cuento, obviamente. Dice, ahora tengo miedo a dormir, tengo pesadillas, ya van varias noches que sueño lo mismo. La madreselva me confunde con un árbol y comienza a tejer alrededor de mis piernas
una red que me aprisiona, ¿no? Esta cuestión de estar envuelto por esta enredadera. La somnolencia sigue avanzando, cada vez menos normal, ¿no? Él trata de buscar explicaciones, dice, este estado de somnolencia no parece tan normal. ¿Duermo más de lo que es habitual para un ser humano? ¿O creo que duermo más? ¿Es el perfume que me da sueño? A la hora en que más se expande, empiezo a parpadear y se me cierran los ojos y caigo en un letargo que al despertar me asusta. Bien, nuevamente aparecen los ojos, ¿no? Y aparecen ojos, pero también personas, partes del cuerpo. Esto tiene que ver con lo pesadillesco, ¿no? En los cuentos de Silvino Campos siempre va a estar presente algún elemento, como yo les decía al principio, de extrañamiento, pero también de pesadilla. Entonces dice, soñé que decía, ¿dónde estarán aquellos ojos que tanto me miraban? ¿Qué beberán? Hay personas que son manos, otras bocas, otras cabelleras, otras pecho, perdonen, donde uno se recuesta, otras cuello, otras ojos, otras, perdonen, nada más que ojos, como ella. Trataba de explicárselo cuando íbamos en el avión, pero ella no entendía. Entendía solo con los ojos y preguntaba, ¿cómo? ¿Cómo dice? ¿No? Bueno, acá hay más información sobre esta cuestión de los ojos. Bien, juego de palabras. Y ya entramos, a partir de este juego de palabras, podríamos decir, en desembocamos de alguna forma en una posible pérdida de la razón, ¿no? Directamente en esta metamorfosis ya se están empezando a perder cada vez más los atributos y las características humanas. Dice, no me muevo, estoy encerrado como en una celda. No supuse que celda y selva se parecieran tanto, que sociedad y soledad tuvieran tantos puntos de contacto. Ahí esta equiparación entre palabras con sonidos semejantes, ¿no? Y en el caso de él, sentidos semejantes también. Dentro de mi oreja un millón de voces discuten, se enemistan, se dedican a destruirme. Tra, ra, 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 estoy harto, ¿no? Es decir, eso es casi como unirse, como un lenguaje desarticulado, ¿no? De alguien que está balbuceando cosas y ha empezado a perder la razón. Bueno, la enredadera, por supuesto, avanza sobre el cuerpo. Hay una descripción muy minuciosa y detallista. Les voy a leer este fragmento porque es admirable, ¿no? La escritura de Silvino Campo. Dice, con los ojos cerrados pienso todos esos disparates y es una imprudencia. La enredadera aprovecha mi descuido para treparse por mi pierna izquierda. Teje una red minuciosa en cada dedo de mi pie. El dedo más chiquito me hace reír. ¿Con qué artimaña lo envuelve? No hablemos del dedo gordo que parece un hisopo. La enredadera avanza rápidamente en su trabajo con distintos métodos. Para los dedos chicos de mi pie utiliza simplemente un punto que se parece mucho a los barrotes de las sillas de mimbre modernas. Para superficies grandes utiliza una amalgama extraña de arabescos que imitan los asientos plásticos de los automóviles. Bien, y acá entonces una cuestión muy, muy interesante, que es esto de la concientización de los árboles, ¿no? Los árboles con conciencia, y aparece, por supuesto, un elemento, no sé si lo han notado, quizás si han leído la poesía de Rubén Darío, sí. En todo caso, si no lo notaron, les comento acá, hay un elemento de intertextualidad, es decir, en una palabra no, en una oración, Silvina está citando unos versos, un poema muy célebre del poeta Rubén Darío. Dice, pobres árboles, pobres plantas que caen bajo sus garras, dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y ahí tenemos, ese es el verso tomado directamente de la poesía de Rubén Darío. Se lo decía a alguien por quien ya no siento ningún amor para conmoverla. Me quedó el verso, dice, ¿no? No estoy tan seguro de ese apenas sensitivo. De noche me parece que oía a los árboles quejarse, abrazarse, rechazarse o suspirar, arrodillarse frente a otros de su familia o de otros que habían sucumbido bajo la enredadera. Es decir, en esta transformación, en esta metamorfosis, está experimentando, está empezando a sentir cómo se comunican los árboles, porque claro, se está transformando en uno de ellos, ¿no? Está pasando de ser un hombre a una etapa medio animalesca que finalmente va a concluir en una etapa vegetal, ¿no? En la enredadera. Bien,
Y fíjense, acá les traje para que puedan leer el poema de Rubén Darío que está citando Silvino Campo, haciendo intertextualidad en su cuento. Es lo fatal, se titula. Es un poema terrible, tremendo, ¿no? Sumamente reflexivo, pero sobre el tema de la muerte, ¿no? Bueno, sobre la fatalidad, ¿no? Un gran poema de Cantos de Vida y Esperanza de 1905 que les voy a leer porque es bellísimo, ¿no? Pero bueno, también muy profundo y muy trágico, muy terrible. Dice el poema, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Terrible, ¿no? Bueno, un gran poema del cual toma Silvina ese primer verso para incluirlo en su cuento. Bueno, finalmente pasamos al tema del sueño, el avance de la enredadera, ¿no? Que le toma la pierna izquierda completamente cuando el personaje se queda dormido. Bien, la selva en sí toda como una gran enredadera, es decir, algo medio metafórico, ¿no? Que tiene que ver con haberse quedado perdido en un lugar como una selva y que todo le parece algo que lo está tratando de absorber, de consumir, ¿no? Y aparecen acá ya dos partes vitales, ¿no? El cuello y la boca, dice. No es que me diera miedo, ni siquiera cuando se me enroscó alrededor de la lengua. Recuerdo que al soñar grité y abrí imprudentemente la boca. Es extraño. Nunca pensé que una enredadera podía introducirse tan fácilmente adentro de mi boca, ¿no? O sea, ya está penetrando adentro del cuerpo del personaje. Y acá tenemos el hecho de la metamorfosis, finalmente, ¿no? La transformación, el cambio de género y la cuestión del acto de la escritura, ¿no? Porque la pregunta sería, si estamos frente a un personaje que se está transformando en enredadera, ¿quién está escribiendo esto, no? Es lo que nos podemos preguntar. Bueno, acá lo resuelve de alguna forma Silvina, una forma muy interesante. Dice, me hace gracia porque pienso en la risa que les va a dar a mis amigos esta anécdota. No me creerán. Tampoco creerán que no puedo estar ociosa. Últimamente trato de tejer trenzas como la enredadera alrededor de las ramas. Es un experimento bastante interesante, pero difícil. ¿Quién puede competir con una enredadera? Estoy tan ocupada que me olvido de aquellos ojos que me miraban. Con mayor razón me olvido hasta de beber y de comer. Variable género humano. Fíjense, ahí ya está hablando como con distancia de la humanidad, ¿no? Envolví la lapicera en mis tallos verdes como las lapiceras tejidas con sedilana por los presos, ¿no? O sea que estamos finalmente en esa conclusión ante una metamorfosis. La transformación, cuando dice variable género humano, está distanciándose de la humanidad y finalmente nos cuenta que es una enredadera quien estaría escribiendo finalmente esta historia. Bueno, eso por parte de Hombres, Animales, Enredaderas, un cuento de metamorfosis de un humano en vegetal, ¿sí? En una enredadera. Pasemos ahora a este otro cuento, ¿no? Nueve perros, son los nueve perros que tuvo a lo largo de su vida Silvino Campo. Es un cuento de tintes biográficos, digamos, podríamos decir. Puede ser que haya mucho ficcionalizado, pero tiene una intención de recuperar la historia y la relación con sus perros. El primero, ¿no? El primero no es un perro real, digamos, sino que es un perro pintado en un cuadro de caza, ¿no? De una escena de cacería. Entonces la tenemos, bueno, a Silvina frente a este cuadro de casa y ante la soledad, ¿no? Dice, el primero estaba en un cuadro pintado al óleo sobre la chimenea del comedor de la casa de campo donde veraneaba en mi infancia. Yo miraba de soslayo al perro, que era de casa, con dibujos en la piel que se asemejaban a un mapa, y él me miraba de frente como miran los perros. Recuerdo que estaba sentado al pie de un árbol sin follaje, en que se apoyaban la mochila, los rifles, las escopetas, las perdices, y no sé si una liebre o varias, o si todas las perdices eran liebres.
A ese perro pintado me unía el silencio. Ninguno de los dos hablábamos a la hora de las comidas, yo por timidez y él no por ser perro, sino por estar en un cuadro, ¿no? Así me parecía a mí, un poco de humor, ¿no? Y de esta cuestión de la soledad y de tener su primer contacto con un perro en un perro pintado, ¿no? Básicamente. El segundo perro es Ajax, ¿sí? Y este va a ser uno de los tres perros en los cuales se va a detener a narrar y a contar su historia y a, bueno, indicarnos, contarnos alguna anécdota relacionada con esos tres perros. Hay tres que son como los principales, ¿no? Ellos son Ajax, Lurón y Constantino. Los otros son apenas mencionados, ¿no? Son perros que Silvina pasa muy por arriba en el cuento, a los cuales apenas le dedica algunas palabras, alguna descripción, algún párrafo. Pero se detiene en esos tres que ahora vamos a ver, Ajax, Lurón y Constantino, ¿sí? En principio, Ajax, bueno, nos va a hablar de las enseñanzas y la felicidad, ¿no? Lo que este perro le enseñó en sus primeros años de juventud, ¿sí? Va a contarnos sobre eso, el físico del perro, era tigrado, con orejas chicas y frías, sus ojos eran de color amarillento del agua, ¿no? Bueno, nos va a decir cómo era su físico, nos va a describir al perro, ¿no? Y luego, a partir de este tamaño, de este perro grande, ¿no? Nos va a hablar de cómo pasó de tener al principio cierto miedo a luego sentirse verdaderamente protegida, ¿no? Por este perro con el cual entabla una profunda relación, ¿no? Nos va a contar esta anécdota como una especie de historia de fantasmas y de un sombrero, ¿no? No sé si la recuerdan. Dice, durante un verano, cuando nos mudamos a la casa de campo que había pertenecido a una de nuestras abuelas, el piso alto se llenó por la noche de ruidos insólitos que atribuimos al principio a comadrejas, gatos o ratones que corrían por el techo, hasta que apareció un sombrero sin dueño, que nadie reconocía. El sombrero era indudablemente de otra época. Lo mirábamos sin comprender, como los monos miran los objetos que inventan los hombres. Ajax nos miraba. Entonces supimos que la casa estaba habitada por fantasmas y que uno de ellos usaba sombrero. Nos alegramos, pero Ajax, siempre vigilante, creyó que los ruidos y los objetos misteriosos nos molestaban, destrozó el sombrero olvidado en la silla de mimbre, ladró a los pasos anónimos que poblaban el admirable silencio y ahuyentó a los fantasmas, ¿no? Es una historia anecdótica muy interesante, ¿no? Es casi como un micro relato en sí mismo, pero además tiene algún sentido metafórico, ¿no? Podemos pensar que estamos hablando de un perro que ahuyenta a los fantasmas, ¿no? O sea, venimos de que nos está contando sobre el sentido de protección que siente al estar relacionada con este perro y acá habla del ahuyentar fantasmas, ¿no? Así que tiene un doble significado, podemos pensar. El literal, que tiene que ver con esta historia fantástica de espíritus o de fantasmas, pero también con un sentido de protegerla, ¿no? De ayudarle a superar ciertos miedos. Bueno, aparecen reflexiones, en este caso sobre la inteligencia animal, ¿sí? Les voy a dejar este fragmento también relacionado con Ajax para que lo lean. El espacio y la territorialidad, lo mismo, ¿sí? Vieron que está esta anécdota con la puerta de entrada al dormitorio, ¿no? Ya la habrán leído, bueno, también es una anécdota y otra microhistoria que tiene algún sentido cómico, ¿no? Alguna intención de comicidad interesante, ¿no? Bien, luego nos habla del llanto y de la ternura, el tuteo, ¿no? Nunca lo tuteé como otros perros, nos dice, y esta cosa de la reciprocidad, ¿no? Que se tranquilizan mutuamente, ¿no? Bien, sus amores apasionados, los de Ajax, ¿no? Seguimos con el mismo perro. No me parecía posible que un perro tan serio se volviera tan desconsiderado, dice. Y nos va a hablar de Sombra, ¿no? Que va a ser el tercer perro al cual se va a referir Silvina, la perra, ¿no? Dice, se enamoró de Sombra, que fue su más grande amor. Sombra no valía nada, lloró por ella muchas noches sin dejarnos dormir, tuvo hijos, casi mató a uno, a Sacastrú, cuando lo vio por primera vez en una estación.
Y ahora pasamos entonces, ahora sí, a la tercera perra, ¿sí? Que es Sombra. Nos va a dar una breve descripción y nos va a contar que tuvo una vida castigada, ¿no? Sombra era negra, obviamente, por eso se llamaba así, tenía una oreja parada y otra caída, lo que le daba un aire apesadumbrado. Seguramente la habían castigado mucho porque andaba siempre con la cola y la cabeza entre las patas, salvo cuando estaba en celo y se ponía desdeñosa y erguida, haciéndonos creer que era preciosa. Invariablemente, después de esos días, queríamos enderezarle la oreja doblada y le poníamos tela adhesiva. Eso es prácticamente todo lo que nos va a decir sobre Sombra, ¿sí? Como les digo, son perros a los que apenas se refiere, ¿no? En el cuento, lo mismo Sacastrú, ¿no? Que es el cuarto perro, que es el hijo de Ajax y Sombra. Nos va a hablar del comportamiento infantil y de su carácter independiente. Dice, era atigrado, vicioso, triste y solitario. Pasaba horas debajo de un sauce para que las ramas, esto es muy tierno, ¿no? Para que las ramas, que eran como cortinas y su propio movimiento, le hicieran cosquillas. Nos reíamos de él. Se me antojaba que era como reírme de un mudo o de un niño. No creo que fuera tan idiota como parecía. Sospechábamos que se hacía el idiota. Por otra parte, nadie se ocupó de educarlo. Alguien dijo que era hipócrita o rabioso. Juzgué la acusación injusta. Los hombres no soportan que un perro sea independiente. Bien, y ahora sí pasamos al quinto perro, Lurón, que es otro de los cuales, en los cuales se va a detener bastante para describirlo y contarnos algunas de sus historias, ¿no? Primero tenemos la descripción, esto de que no tenía cola, su pelo era castaño, enrulado y suave, y la relación con Ajax, ¿no? Al principio a Ajax le desagrada la intromisión en la casa de este otro perro, ¿no? Que no fuera de su familia, de su estatura, dice. Trató de ignorarlo, luego, cuando lo consideró, le gustó aún menos, ¿no? Sin embargo, se acostumbró a él y fue durante un tiempo su perro favorito y no el mío, como lo fue después. Luron, en cambio, siempre lo admiró y hasta puedo decir que lo imitó. No existieron rivalidades entre ellos, ni siquiera por un hueso, por una hembra o por una persona que acariciaba a uno de ellos más que al otro. Bien, tenemos esto de esta cuestión un poco repugnante, ¿no? Asquerosa de los revuelcos del hurón. Nos va a hablar también de la tortura y el maltrato animal. Son temas que son muy importantes, ¿no? Y que van a aparecer dando vueltas como tópicos en este relato, ¿no? Que trata sobre perros. Al hurón le placía revolcarse sobre las osamentas, los excrementos y las basuras. Después de esas transgresiones, el mundo lo repudiaba. Ningún perfume lo salvaba de la indeleble fetidez. Alguien lo torturó quemándole las orejas con cigarrillos encendidos, tal vez porque ensució una alfombra o un piso encerado. Nunca se descubrió al desalmado, aunque sospecho que fue alguien que lo llamaba preciosura y lo acariciaba como si lo quisiera. Le dejó para siempre, donde los perros de juguete llevan el precio, una muesca en la oreja. Bien, luego nos habla de la relación de Lurón con el agua, ¿no? Como su elemento natural, que era un gran nadador, que le gustaba mucho el agua, el barro, la arena, ¿no? Un montón de cuestiones. Esto lo dejo para que lo lean ustedes. El recuerdo de una noche, acá es bellísimo, ¿no? Este tipo de escenas que construye Silvina en relación con sus perros. Dice, juntos bordeábamos zonas de milagro. Una noche asábamos castañas en las brasas, Lurón me secundaba, como en un sueño mirábamos el fuego, oíamos música, era una de esas noches que no se olvidan. No hay motivos para que uno las recuerde salvo la belleza que emana de ellas. Con un hierro yo movía las castañas y las daba vuelta, aparté o creía apartar una castaña y la tuve en mis manos, pasándola rápidamente de una mano a otra hasta dejarla caer. Lurón la mordió, la dejó caer y la mordió de nuevo para dejarla caer. Era una brasa, ¿no? Bueno, este tipo de episodios que siempre tienen un desenlace humorístico, ¿no? O con juguetón, chistoso, pero que son recuerdos que encierran gran belleza, ¿no? Con relación a cada uno de sus perros. Bien, el tema de la distracción, ¿sí? De Lurón, el regreso de la presente, ¿no? Dice, este, bueno, cómo la esperaba, ¿no? A ella, a que volviera, todas estas cuestiones, lo dejo para que lo lean también. Y la anécdota en torno a Borges, esto me parece
increíble, ¿no? Porque recién habló de un personaje que había torturado al perro, no dio nombres, no dijo alguien que lo llamaba Preciosa, pero en este caso, bueno, nos habla de Borges, ¿no? Pone como personaje del cuento a Borges y dice, un día se acomodó debajo del asiento de tal modo que mirando dentro del coche no se lo veía. Cuando llegué a casa, después de hacer varias diligencias y abrí la puerta del coche, no lo vi al hurón, vi solo su ausencia en una carpeta de felpilla. Volví a salir, volví a llamarlo. Fue entonces cuando Borges, para consolarme o para enfurecerme, me dijo, si lo encontraras, ¿estás segura de reconocerlo? Parecen esas preguntas metafísicas, ¿no? Que hace Borges, ¿no? Sobre la identidad de los objetos, que dos objetos idénticos, este, ¿no? Son el mismo o no son el mismo. Bueno, parece que hace un planteo metafísico, borgiano, este, y lo que le responde, o lo que piensa, mejor dicho, Silvina, o le hubiese gustado responderle, ¿no? Como todas las personas que no tienen perros, creía que todos los perros son iguales, ¿no? Esto es lo que la anécdota en torno a esa frase un poco desafortunada que le dice Borges justo en el momento que acaba de perder a su perro, ¿no? Bueno, este es un momento terrible, no lo voy a leer, no lo voy a leer porque no porque no tengamos tiempo, sino que a este tipo de fragmentos no lo leo porque me pondría mal, ¿no? Nada, es un momento muy difícil, ¿no? De la muerte del perro, que lo tienen que sacrificar, ¿sí? Y de gran tristeza, ¿no? Un momento de gran tristeza, este, sea el momento que sea, ante el sacrificio de Lurón, ¿sí? Bueno, ustedes ya lo han leído, así que ya han atravesado el martirio de leer este párrafo, este momento del cuento, no los voy a hacer atravesar una segunda vez este momento tan triste, ¿sí? Lo dejamos ahí. Pasamos al próximo perro, otro de estos que aparece muy brevemente, que es Dragón, ¿no? Perro de cualquiera, dice, ¿no? Era un perro de pila, el perro que usan de remedio en las provincias para el alma, ay, perdón, para el asma, para los males del corazón, para el reumatismo, ¿no? Chico, con la cara torcida, un ojo más alto que el otro, con la piel hirviendo, pelada y rugosa, con dos hileras de dientes y expresión risueña. Nunca tuvo collar, ni cadena, ni cama, dormía en cualquier parte. Era el perro de cualquiera, ¿no? La bolsa de agua caliente para los pies, el tacho de basura que se come los huesos y las hojas de lechuga. Cuando engordó como el tronco de un palo borracho y perdió la gracia tan ágil de su juventud, lo quisimos aún menos. Alegre, con ojos tristes, dando saltos, vivió perdido en la sombra, desapareció, ni siquiera murió, ¿no? Un perro que muy bien no se sabe dónde llega, no se sabe cómo terminó, desapareció, perro que no parece interesarle ni a ella ni a los miembros de la familia, ¿no? Bien, el séptimo es Cepelín, ¿no? Bueno, nos habla de la torpeza, ¿no? Nos cuenta el episodio de la liebre, dice, y el tema de la muerte, ¿no? Es otro de los perros de los cuales apenas nos cuenta algo, dice, Cepelín era un lebrel barrigón de color café con leche que corría más lentamente que cualquier perro. Era tan tonto que un día persiguiendo con otros perros a una liebre, corrió junto a ella y la dejó atrás. Ojo a este fragmento, ¿sí? Presten atención a este fragmento porque vamos a volver a reencontrar algo parecido en La Liebre Dorada, ¿sí? O sea, y esto es posterior, esto lo escribió después de La Liebre Dorada, así que es posible que el cuento le haya inspirado este fragmento o que esto que había vivido en algún momento antes de la escritura del otro cuento, que es, digamos, algo biográfico que ella realmente había visto, le haya inspirado la escritura de lo que pasa en La Liebre Dorada, ¿sí? Acá lo comenta, fíjense justo, dice, esta escena me pareció tan insólita que la referí en un cuento de uno de mis libros, ¿sí? Se refiere, por supuesto, a La Liebre Dorada. Nadie lo quería y él no quería a nadie, o bien todo el mundo lo quería y él quería a todo el mundo, según soplaba el viento. 6 perros lo ultimaron en una zanja, horrible, ¿no? Tremendo. En otros tiempos, en otras tierras, lo hubieran coronado en honor a Diana. El octavo perro, sí, es Señor, también un perro breve, del que apenas refiere algunas cuestiones, perdido, ¿no? Y este episodio de los llamados a gritos, ¿no? Que es muy interesante por justamente el juego de palabras con el nombre del perro, dice, ¿no? El octavo, como el perro de Cornelio Agripa, se llamaba Señor, era un perro en busca de su alma,
Nadie lo maldijo, nadie le dijo, vete, animal falaz, plena causa de mi destrucción, pero andaba perdido como si fuera culpable. Ciertamente no pensé en él cuando escribí mi soneto titulado El perro de Cornelio Agripa, más bien pensé en mi soneto cuando lo conocí a él. Un solo día lo que hicimos fue cuando creíamos que se había perdido y pasamos la noche llamándolo por todo el pueblo a gritos y muchos señores se asomaron a sus puertas para ver quién lo llamaba. Bien, el noveno, ¿no? Constantino, pues otro de los perros, el último, en el cual se va a detener un poco más también. Nos dice que es nictálope, ¿no? Y también un poco sádico, ¿no? Dice, Constantino era nictálope, en la oscuridad total buscaba en mi dormitorio una pelota de tenis con la que solía jugar y la traía y se detenía implacablemente ante mi cama. Algunas veces tuve que levantarme a medianoche para que cesara su llanto. Casi dormida le tiraba la pelota, solo entonces quedaba satisfecho. Sospecho que era sádico, pues durante el día esa misma pelota no le interesaba. Bien, nos habla de la miopía, ¿no? Del perro y de estremecimientos compartidos. Dice, era miope como yo. Cuando paseábamos juntos, simultáneamente una suerte de estremecimiento nos atravesaba a los dos. Veíamos aparecer en los caminos al mismo tiempo un gato, un papel, un pájaro, cualquier cosa, que en un primer momento no distinguíamos bien y que luego reconocíamos, ¿no? Esta cuestión de, por no ver bien, se sobresaltaban ante las cosas que aparecían sorpresivamente casi al mismo tiempo, ¿no? Bien, el miedo de inspirar miedo, dice, grande y de apariencia feroz, era miedoso, todo lo dejaba suponer. Cuando íbamos por la calle y yo veía venir a una persona con un perro de cualquier tamaño, gritaba, cuidado, porque este perro es muy malo. La otra persona cruzaba la calle o se alejaba pensando que mi perro temblaba de furia, temblaba de miedo. Después intuí que su temor provenía del miedo de inspirar miedo, ¿sí? Bien, y acá se va a enfocar mucho toda la última parte del relato en el encuentro con este profesor canino, ¿no? Este profesor al que va a visitar para que le ayude básicamente a entrenar a Constantino, ¿no? Bueno, ahí nos da la dirección, ¿no? De dónde queda dónde está este sujeto, este que se llama Hans Humhaus, ¿no? Un nombre que parece medio ficticio, ¿no? Sobre todo porque Hound en inglés es, bueno, perro, ¿no? Perro este, es otra la palabra, pero está relacionado con el mundo de los perros, ¿no? Profesor de perros policiales, enseña pruebas clásicas de equilibrio, ataque a mano armada, salto mortal, defensa propia, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Eh, en principio, esta cuestión del collar de enseñanza, ¿no? Eh, Ella le dice, nunca permitiré que mi perro sufra. No sufre, señora, le dice el entrenador, no solo si desobedece, póngaselo y usted verá. Y ella le dice, preferiría no ponérselo nunca y que desobedezca, ¿no? Mujer sentimental, gusta perro salvaje, ¿no? Ahí Silvina también lo que hace es una reproducción de la oralidad de este sujeto que viene de otros países, ¿no? Y entonces nos cuenta, parece como un ruso, ¿no? Nos cuenta cómo hablaba, cómo hablaba, por eso gusta perro sentimental, ¿no? De alguna forma. Bien, la sensación de ser materia de las instrucciones, ella, ¿no? Y el tema de la burla. Esto de, en cuanto llegué fatigada, me senté en un sillón y él me dijo, o más bien me ordenó, de pie. No era Constantino, sino a mí a quien me hablaba y de muy mal modo. Vacilé, me puse de pie y el señor Humhouse comenzó a darme las instrucciones. Ponga mi voz, cuerpo erguido, no levantar la mano, diga down. Bueno, ¿no? Tranquila, down. Perro sabe si está nerviosa. Me pareció en un momento dado que Constantino y Humhouse se reían de mí. Sin embargo, Constantino dócilmente se arrastró por el suelo, pero mirando al señor Humhouse. Después, como recompensa, tuve que darle azúcar, ¿no? Bien, consejos para afrontar la vida, ¿no? Dice, si él me hubiera dicho algo, me hubiera aconsejado afrontar la noche, las tormentas, los accidentes, el ridículo, el hambre, los rechazos, como los árboles o los animales. O más bien, con las palabras del Evangelio, considerar los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Bien, finalmente la muerte natural, entre comillas, ¿no? De el perro.
Bueno, es básicamente, le avisan que el perro estaba muy enfermo, ¿no? Acude a verlo. Dice, era pleno invierno, lo encontré debajo de una mesa, sobre el piso de baldosa de un cuarto helado, muriendo. Me dijeron que había comido carne con estricnina destinada a los gatos, pero sospeché que lo habían envenenado adrede, pues un niño del lugar me decía incesantemente, murió de muerte natural. No podía moverse, pero trató de obedecerme hasta el último instante. Las últimas gotas de agua que bebió las bebió porque se lo pedí. Al alba, como si hubiera mejorado y como si la luz del día con un silbido lo llamara, desde afuera salió corriendo y cayó muerto. Lo enterramos y a cada palada de tierra que le echaban, el terrible niño salmodiaba golpeando con un palo, murió de muerte natural, ¿no? Esta cuestión de la sospecha de envenenamiento por la insistencia de esto de haber muerto naturalmente, ¿no? Lo cual parece ser justamente todo lo contrario. Bueno, luego tenemos, siguiendo, ¿no? Con Constantino, este enigmático sueño musical, bien, ¿sí? Bueno, que tiene como una conclusión un poco graciosa también. Les dejo para que lo lean, para que sigamos avanzando con el próximo cuento. Ahora sí, bueno, dejamos esta recuperación y esta relación con sus 9 perros para pasar a la liebre dorada. Recuerden que estamos haciendo como una vuelta hacia atrás en el tiempo y nos vamos a un cuento escrito en la década del 50, publicado en La Furia, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un estilo, una extensión y unos temas un tanto distintos, ¿no? En principio, tenemos el narrador, el tema de una conversación, ¿no? La descripción de la liebre y el tema de la invisibilidad, visibilidad. Dice, en el seno de la tarde, el sol la iluminaba como un holocausto en las láminas de la historia sagrada. Todas las liebres no son iguales, Jacinto, y no era su pelaje, créeme, ¿no? Ahí tenemos el tema de dos personas o alguien que está conversando sobre esto. Lo que la distinguía de las otras liebres no eran sus ojos de tártaro ni la forma caprichosa de sus orejas, era algo que iba mucho más allá de lo que nosotros los hombres llamamos personalidad. Las innumerables transmigraciones que había sufrido su alma le enseñaron a volverse invisible o visible en los momentos señalados para la complicidad con Dios o con algunos ángeles atrevidos. Yo lo que quiero que hagan en este caso es un ejercicio de interpretación y de sentidos, ¿no? O sea, que tomen todo lo que está escribiendo Silvino Campo en torno a la liebre con un doble sentido, pensando a la liebre como ella misma, como Silvina Ocampo, como escritora, y también a la mujer, ¿no? La mujer en general en el siglo XX, a mediados del siglo XX, tratando de, sobre todo una mujer que trate de ser escritora, ¿no? Esta cuestión de volverse, ¿no? Le habían enseñado a volverse invisible o visible dependiendo de los momentos, ¿no? Esto es una primer pista que nos lleva a esos otros sentidos textuales de los que les hablo, ¿no? Bien, tenemos luego comparaciones e hipérboles, hipérboles exageraciones, ¿no? Y esta relación con las vidas pasadas. Dice, el ruido ensordecedor de una catarata que ahuyenta a los pájaros y el chisporroteo del incendio de un bosque que aterra a las bestias más temerarias no hubieran dilatado tanto sus ojos. El antojadizo rumor del mundo que recordaba, poblado de animales prehistóricos, de templos que parecían árboles resecos, de guerras cuyas metas los guerreros alcanzaban cuando las metas ya eran otras, la volvían más caprichosa y más sagaz. Bien, tenemos entonces ahora sí el momento del diálogo entre la liebre y los perros, ¿no? Esto que nos recuerda básicamente a el tópico de la fábula, ¿no? Las fábulas siempre son cuentos sobre animales que hablan entre sí. Esta forma, aparte de hablar, que es un poco simbólica, ¿no? Esto de ¿a dónde vamos? Gritaba la liebre, al fin de tu vida, gritaban los perros con voces de perros, ¿no? Bien, y la carrera desenfrenada. Acá aparece este momento, justo lo que les contaba antes, de la treta de la liebre, ¿no? Que es lo que ella cuenta que le ve hacer a este perro con una liebre y que le inspira incorporarlo a justamente un cuento, ¿no? Dice, el primer puesto lo ocupaba la liebre, ligera como una flecha, el segundo el perro pila, el tercero el danés negro, el cuarto el atigrado grande, el quinto el perro ovejero, el último el lebrel.
5 veces la jauría corriendo detrás de la liebre cruzó el patio y pisó las flores. En la segunda vuelta la liebre ocupaba el segundo puesto, el lebrel siempre el último. En la tercera vuelta la liebre ocupaba el tercer puesto, la carrera siguió a través del patio. Lo cruzó 2 veces más hasta que la liebre ocupó el último puesto. Los perros corrían con la lengua afuera y con los ojos entrecortados, es decir, va como cambiando de lugar hasta que queda ella en el último lugar. Entonces es casi como si la liebre estuviese corriendo a los perros, ¿no? Los perros ya perdieron el objetivo y lo que estaban corriendo en un principio. Bien, luego tenemos este momento, ¿no? De la liebre que salva a los perros, ¿no? Dice, corrieron tanto que al fin cayeron exánimes, a punto de morir con las lenguas afuera como trapos, como largos trapos rojos. La liebre, con su dulzura relampagueante, se acercó a ellos, llevando en el hocico trébol húmedo, que puso sobre la frente de cada uno de los perros. Estos volvieron en sí. De vuelta, como les decía antes, estamos frente a un cuento muy simbólico, muy metafórico, ¿no? Se ha interpretado de múltiples formas y se pueden ensayar las lecturas y las interpretaciones que querramos, ¿no? Porque básicamente no es un cuento realista, sino que es casi una fábula, una metáfora. Entonces, ¿no? Los perros que por correr a la liebre están al borde de la muerte y ella les pone trébol húmedo en las frentes y vuelven en sí, ¿no? Las preguntas, ¿no? De los perros, eh, con la liebre estando entre ellos, ¿no? Bueno, los perros que empiezan a preguntarse, ¿quién nos puso agua fría en la frente? ¿Quién nos acarició los bigotes? ¿Quién nos lamió la oreja? ¿Quién nos salvó la vida? Y la que pregunta eso es la misma liebre, ¿no? Bueno, la liebre, dice, al final estaba sentada entre sus enemigos, había asumido una postura de perro, en algún momento ella misma dudó si era perro o liebre. De vuelta, les insisto, piénsenlo de forma metafórica, ¿no? Y piénsenlo también de forma simbólica en el sentido de que la propia Silvina Ocampo, como escritora, estaba rodeada de escritores hombres, ¿no? De los pertenecientes al Grupo Sur, y bueno, ella misma dudó si era perro o liebre, ¿no? O sea, las preguntas de lo que habrá sentido Silvina al estar rodeada de otros que eran hombres y ella sentirse parte de ese mismo grupo, ¿no? Bien, los nombres de los perros, ¿no? Fíjense que repite en la escritura de este cuento que escribió 10 años antes de Nueve Perros, aparecen los nombres de los perros que ella misma tuvo, ¿no? O sea, está poniéndole, incorporando en el cuento los perros que fueron suyos, efectivamente, como Dragón, Sombra, Ajax, Lurón, Señor, y repite Ajax una vez más, ¿no? Bueno, finalmente tenemos este episodio donde dice, los perros salieron corriendo y la liebre quedó un momento inmóvil, sola, en medio del campo. Movió el hocico 3 o 4 veces como husmeando un objeto afrodisíaco. Dios o algo parecido a Dios la llamaba, y la liebre, acaso revelando su inmortalidad, de un salto huyó, ¿sí? La huida de la liebre. Bien, por último, pasemos a Azabache, ¿no? Este cuento es terrible, es tremendo. Tenemos como personaje a Aurelia, ¿no? Van a aparecer acá metáforas, dibujos, unión, ¿no? Con los caballos. Dice, era una sirvienta, apenas sabía escribir, apenas sabía leer, sus ojos eran negros, su pelo negro y lacio como las crines de los caballos. Ya desde ahí la unión, ¿no? Entre Aurelia y los caballos. En cuanto terminaba de limpiar las cacerolas o los pisos, tomaba un lápiz y un papel y se iba a un rincón para dibujar caballos. Era lo único que sabía dibujar. Caballos al galope, saltando, sentados, acostados, a veces eran rosillos, otras veces zainos, colorados, bayos negros, azulejos, blancos. A veces los pintaba con tiza, otras veces con lápices de colores, cuando alguien le regalaba lápices, otras veces con tinta y otras veces con tintura. Todos tenían un nombre, el preferido era Azabache porque era negro y arisco. Es decir, ya desde este comienzo del relato tenemos una unión, una relación, identificación entre Aurelia y los caballos, ¿no? Lo cual va a ser muy importante para el desenlace de la historia, por supuesto. Incluso, ¿no? La similitud de Aurelia con un caballo y esta cuestión de la ambigüedad. Dice, cuando por las mañanas me traía el desayuno, durante unos instantes oía su risa como un relincho, ahí está, ¿no? Antes de que entrara en mi dormitorio, dando una patada nerviosa contra la puerta, la patada. No pude educarla, no quise educarla, me enamoré de ella. Le gustaba comer azúcar, otra vez, ¿no? Tema del caballo.
En la palma de mi mano yo colocaba terrones de azúcar que ella tomaba con su boca. Le gustaba que le acariciaran la cabeza, durante horas yo se la acariciaba. Bien, los escondites, el tema de los cangrejales, ¿no? Que nos va a anticipar el final, justamente, y la conversación con caballos, dice, a veces la buscaba todo el día sin encontrarla en ninguna parte. ¿Cómo podía en aquel campo tan llano y sin árboles encontrar un escondite? Volvía descalza y con el pelo tan enmarañado que ningún peine podía desenredarlo. Le advertí que a lo largo de la costa, no muy lejos, se extendían los cangrejales. Ahí está la advertencia, ¿no? Algunas veces la hallaba conversando con los caballos. Ella, que era tan silenciosa, hablaba incesantemente con ellos. La rodeaban, la querían. Su preferido, nos dice de vuelta, se llamaba Azabache. Bien, y acá empieza a complicarse el cuento, ¿no? Porque yo les decía, esto hay que leerlo siempre con un doble sentido, ¿no? En este caso, este cuento casi, diríamos, nos está hablando sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia que ejercen los hombres, tanto desde la posesión como desde la violencia explícita, física, ¿no? Hay muchos tipos en realidad de violencia, también la verbal, también la violencia en cuanto a la percepción, ¿no? Del otro, que están en este cuento, ¿no? Acá nos habla, por supuesto, de la corta edad, del tema de la posesión y el encierro y la violencia. Dice, Aurelia se divertía besando la nariz de los caballos, trenzaba su pelo a las crines de los caballos. Estos juegos denotaban su corta edad y la ternura de su corazón. Era mía, dice, ¿no? El protagonista. Como no había sido aquella horrible mujer elegante con las uñas pintadas de la cual me había enamorado años atrás. Una tarde encontré a Aurelia con un vagabundo hablando de caballos. No entendí nada de lo que hablaban. Tomé a Aurelia del brazo y la llevé a casa sin decirle una palabra. Aquel día cocinó de mala gana y rompió una puerta a patadas. La encerré con llave y le dije que era penitencia, la penitencia que le infligía por hablar con extraños. Pareció no entenderme, durmió hasta que la perdoné, ¿no? O sea que tenemos este momento donde empieza Aurelia a buscar cierta libertad y el hombre a encerrarla y a tener momentos de violencia para con ella. Bien, desemboca en esto, ¿no? En amenazas directas, en violencia y esta escena de persecución hacia donde está el cangrejal, ¿no? Dice, la tomé del brazo y le grité al oído. Se puso de pie y salió de la casa con la cabeza erguida, encaminándose hacia la costa. ¿A dónde vas?, le pregunté. Siguió caminando sin mirarme. La retuve del vestido, forcejeó hasta que se rompió, la volteé, la lastimé en mi desesperación, se puso de pie y siguió caminando. Yo la seguí. Cuando llegamos a la proximidad del río, le supliqué que no siguiera adelante, porque allí se extendían los cangrejales con un inmundo olor a barro. Siguió caminando, tomó un camino angosto entre los cangrejales. Bueno, y ya sabemos a lo que va a llevar esto, ¿no? El final trágico, Aurelia y Azabache, el tema de los ojos, ¿no? Y bueno, les leo este final, con esto terminamos la clase de hoy sobre los cuentos de Silvino Campo. Dice, llegamos a un lugar donde el camino se desviaba y vimos a Azabache, el caballo negro hundido hasta la panza en el cangrejal. Aurelia se detuvo un instante sin asombro. Rápida de un salto, entró en el cangrejal y comenzó a hundirse. Mientras ella trataba de acercarse al caballo, yo trataba de acercarme a ella para salvarla. Me acosté, me deslicé como un reptil en el cangrejal. La tomé del brazo y comencé a hundirme con ella. Durante algunos momentos creí que yo iba a morir. Le miré los ojos y vi esa luz extraña que tienen los ojos agonizantes. Vi el caballo reflejado en ellos. Le solté el brazo. Esperé hasta el alba, deslizándome como un gusano sobre la superficie asquerosa del cangrejal. El final, sin fin, para mí, de Aurelia y de Azabache que se hundieron, ¿no? Así que bueno, tenemos ese final trágico en el cual Aurelia y Azabache, ella con su caballo preferido, y esta identificación, y esto que es casi ella sentirse o saberse o pensarse más caballo que ser humano, ¿no? Este instinto de libertad, de ser libre, bueno, concluyen después de el encierro y de la violencia con este fin trágico en el cual se hunden los dos en el cangrejal, ¿no? Es casi una metáfora sobre
la ausencia de libertad, ¿no? Y la imposibilidad de ser libre como ella quiere serlo, ¿no? O de ser como ella quiere ser, ¿no? Bueno, se pueden hacer, por supuesto, interpretar de muchas formas estos cuentos, ¿no? Pero lo importante me parece es eso, ver cómo nos encontramos primero con un cuento sobre una metamorfosis, luego con un cuento de tintes plenamente biográficos, y luego en estos dos cuentos, en La Liebre Dorada y Azabache de la Furia, con ciertos elementos de la fábula y cuentos que tienen tintes muy simbólicos, muy metafóricos y que pueden relacionarse principalmente con el rol de la mujer, pero también con el rol de la mujer escritora y con la vida o las sensaciones o los sentimientos de la propia Silvina Ocampo. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos, dejamos acá por hoy. Espero que les hayan gustado los cuentos, que hayan disfrutado de la lectura. Nuestra próxima clase de la semana que viene va a ser sobre Antonio Di Benedetto. Tienen también para leer una selección de cuentos muy interesantes y también algunos muy metafóricos, poéticos, que también incluyen ciertas metamorfosis. Se puede trazar incluso algunas semejanzas con estos cuentos de Silvino Campo, los cuentos de Antonio de Benedetto del libro Mundo Animal, ¿sí? Que es el primer libro de cuentos que él publicó. Así que bueno, nos reencontramos la semana que viene. Espero que tengan una buena semana, un lindo fin de semana y nos vemos la próxima con Antonio Di Benedetto. Les mando un abrazo grande, que estén muy, muy bien.